Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Misión Imposible con la actuación de Tom Cruise, Jon Voight, Henry Czerny, Emmanuel Beart, Jean Reno, Ving Rhames, Christine Scott Thomas, Vanessa Redgrave, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Soqueo Películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo o Simplemente Yo. Misión Imposible es una película de Estados Unidos de acción y espionaje de 1996 dirigida por Brian De Palma y producida y protagonizada por Tom Cruise a partir de un guión de David Coeb y Robert Downey, con una historia de Coeb y Steven Zaillian. Es una nueva versión de la serie de televisión del mismo nombre de 1966 y su secuela de 1988. Es la primera entrega de la saga cinematográfica Mission Impossible o Misión Imposible. Paramount Pictures poseía los derechos de la serie de televisión y tras años de intentos fallidos no lograban desarrollar un guión bueno para una película. Tom Cruise, un fanático de la serie desde joven, vio en ella un proyecto ideal para su nueva productora y persuadió a Paramount para que le asignara un presupuesto de $70 millones. Cruise y su socia de producción Paula Wagner colaboraron con el cineasta Sidney Pollack en la historia antes de que Cruise contratara a Brian De Palma como director. Impresionado por la filmografía de Brian De Palma, Tom Cruise decidió volver a ver todas sus películas antes de convencerse de que él era la elección correcta para dirigir Misión Imposible. Tras varios borradores de guión que no convencían, no eran tan buenos, De Palma incorporó a los guionistas Steve Zaillian, David Coeb y Robert Downey. La producción de la película comenzó sin un guión finalizado, pero De Palma se encargó de diseñar las secuencias de acción. Downey estructuró la historia con un principio, desarrollo y final, mientras que De Palma y Coeb colaboraron en la trama. Cruise insistió en que el primer acto de la película se filmara en Praga, una ciudad que rara vez se había visto en el cine de Hollywood en ese momento. El presupuesto final fue de $62 millones, superando lo que los ejecutivos deseaban inicialmente. Una escena memorable, la del restaurante con las paredes de vidrio y los tanques de los peces, esto fue idea de Tom Cruise. Para la escena del heist en la bóveda, Cruise colocó monedas británicas en sus zapatos como contrapeso para mantener el equilibrio mientras estaba suspendido. La filmación principal se llevó a cabo entre marzo y agosto de 1995, principalmente en Praga y en los estudios Pinewood de Inglaterra. También se rodaron algunas escenas en Londres, Escocia y Estados Unidos. La película fue una de las primeras producciones de Hollywood en ambientarse y filmarse en la Praga contemporánea, utilizando lugares icónicos como el Puente de Carlos y la Plaza de la Ciudad Vieja. Para la secuencia final del tren en movimiento, Tom quería utilizar el tren de alta velocidad francés TGV y tras negociaciones obtuvieron el permiso para filmar, con el objetivo de simular un viento lo suficientemente fuerte como para desequilibrarlo. Cruise utilizó una máquina especial que generaba vientos de hasta 140 millas por hora. Las tomas exteriores del tren se filmaron en Escocia, pero la mayor parte de la secuencia se rodó en el 007 Stage de Pinewood Studios con pantalla azul y se digitalizó posteriormente por Industrial Light and Magic. Los cineastas entregaron la película a tiempo y por debajo del presupuesto, algo que es poco común en Hollywood, con Tom Cruise realizando la mayoría de sus propias acrobacias. Inicialmente se eliminó una secuencia inicial que presentaba un triángulo amoroso para evitar que la audiencia se distrajera del género de acción. Circularon rumores de desacuerdo entre Tom Cruise y Brian De Palma, especialmente cuando el director canceló sus entrevistas programadas antes del estreno de la película. La película incorpora el tema original de Lalo Schifrin de Misión Imposible, que todos conocemos, aunque Alan Silvestri fue contratado inicialmente para componer la banda sonora,
su trabajo fue rechazado y sustituido por una nueva composición de Danny Elfman. Hay un rumor de que Silvestri había grabado aproximadamente 20 minutos de música, pero el productor, que en este caso fue Tom, decidió reemplazarla durante la postproducción. Elfman dispuso de pocas semanas para crear la banda sonora final, que incluye el tema The Plot de Schifrin, además de sus propias melodías para el personaje como Ethan Hunt, Claire y el IMF. Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, miembros de la banda U2, eran aficionados de la serie de televisión y conocían bien el tema original, aunque se mostraron nerviosos al reinterpretarlo. Clayton produjo su versión en Nueva York y Mullen la suya en Dublin, influenciados por Brian Eno y la música de clubes europeos. En un lapso de un mes crearon 2 versiones y 5 remixes, lo cual fueron lanzados en un vinilo o un récord de edición limitada. La canción logró posicionarse entre las 10 principales de las listas de éxitos musicales a nivel mundial. Tanto la interpretación de U2 como la versión de Schifrin con la Orquesta Filarmónica de Londres fueron nominadas al Grammy a la mejor interpretación instrumental pop de la edición de los premios Grammy número 39. Apple llevó a cabo una promoción de $15 millones relacionada con la película, la cual incluyó un juego, anuncios impresos y un comercial de televisión con escenas de programas convertidos en largometraje, así como la inclusión de computadoras personales Apple en la película. El objetivo de Apple era mejorar su imagen luego de reportar una pérdida de $740 millones en su segundo trimestre fiscal. En Alemania, la promoción de la película se vio dificultada por la prohibición del ministro presidente de Baviera, Edmund Stoiber. Debido a la afiliación de Tom Cruise con la cienciología, miembros del partido gobernante CSU se manifestaron en contra de la película y su organización juvenil Jung Union la boicoteó. La Iglesia de la Cienciología Internacional negó haber invertido en la película, calificando la situación como parte de un patrón de discriminación religioso por parte de autoridades alemanas. El boicot fue criticado por el Departamento de Estados Unidos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente después de que John Travolta, también cienciólogo, organizara una reunión con el presidente Bill Clinton y el asesor de seguridad nacional Sandy Berger. Posteriormente, la Iglesia publicó una carta abierta dirigida al canciller Helmut Kohl, comparando los boicots alemanes a celebridades cienciólogas como Cruz con las quemas del libro nazi. La película Misión Imposible fue lanzada por Paramount Home Video en VHS y Laserdisc el 12 de noviembre de 1996. También se lanzó en DVD el 17 de noviembre de 1998. Es notable por ser una de las últimas grandes películas en ser lanzadas en formato Betamax. Se lanzó una edición especial para coleccionistas en DVD y más adelante, el 3 de junio del 2008, se lanzó una versión en Blu-ray. El 26 de junio del 2018 se lanzó una versión en 4K, Blu-ray con mejoras en la calidad de imagen y sonido. Finalmente, en mayo del 2021, se lanzó una edición del 25 aniversario de Mission Impossible en Blu-ray remasterizada, que conservó todos los special features de las versiones anteriores de Blu-ray. Misión Imposible se estrenó el 22 de mayo de 1996 en más de 3,000 salas en Estados Unidos, estableciendo un récord de $11.8 millones para un estreno un miércoles. Superó a Terminator 2 y se convirtió en el mayor ingreso para un miércoles antes del día de estreno, superando a Return of the Jedi en su primer fin de semana de mayo. La película recaudó $45.4 millones, rompiendo el récord de Twister. Se posicionó como el cuarto mejor estreno de la época, solo detrás de Batman Returns, Jurassic Park y Batman Forever. Varios actores de la serie original de televisión de 1966 al 73 reaccionaron negativamente a la película. Greg Morris, quien interpretó a Barney Collier, se disgustó con el trato al personaje de Phelps y se salió del cine antes de que terminara. Peter Grave, quien interpretó a Jim Phelps en la serie, en el revival de los 80, también desaprobó cómo quedó su personaje en la película. Graves
rechazó volver a su papel al saber que Phelps sería un traidor y moriría al final. Martin Landau, quien interpretó a Rolling Hand, expresó su descontento en una entrevista en el 2009. Dijo que la película cambió la esencia de la serie, que era un juego mental y no una película de acción. Misión Imposible obtuvo 3 premios y 17 nominaciones. Fue nominada al Saturn Award en la categoría de Mejor Película de Acción, Aventura, Suspenso. Recibió el BMI Film Music Award por la partidura de Danny Elfman. Además, la película fue nominada al Golden Satellite Award por su edición y ganó el Golden Screen en Alemania. En Japón, fue nominada al premio a la mejor película extranjera. Tom Cruise fue nominado al Kids' Choice Awards como el actor favorito y la película recibió una nominación al MTV Movie Award por la mejor secuencia de acción, destacando la persecución del tren y el helicóptero. Tom Cruise y Paula Wagner fueron reconocidos con el premio Nova como productores prometedores. La película también acumuló diversas nominaciones relacionadas con su música, efectos de sonido y efectos visuales, incluyendo las de los Online Film and Television Association y los Awards Circuit Community Awards. La película también recibió nominaciones como el Razzie al peor guión y el Stinker Award al peor guión para una película que superó los 100 millones en taquilla. Por último, Misión Imposible fue distinguida en los MTV Video Music Awards por el mejor video de una película y se incluyó en la lista de las 10 mejores películas de Cashiers du Cinema, ocupando el 8º lugar. Tenían un budget de 80 millones y han recaudado 457 hasta el momento de esta grabación. 457 millones. Esta la vi en mi casa un domingo a eso de las 4:30 de la tarde en mis 65 pulgadas y home theater. Esta es una franquicia que siempre me ha gustado. He visto todas excepto la última en casa y otras en el cine. Usualmente películas así de acción o de guerra yo iba al cine con mi papá y las veíamos juntos cuando vivíamos en el mismo sitio. Recuerdo que cuando yo vi esta por primera vez tuve problemas con la edición. Yo creo que yo la vi como para el 2013, 2014, de principio a fin, porque siempre la daban en televisión local y cogía escenas aquí y allá, pero nunca de principio a fin. En esta segunda ronda no me molestó en lo absoluto. Si hacemos un movie summary, tenemos un agente estadounidense bajo falsa sospecha de lealtad. Debe descubrir y exponer al verdadero espía sin la ayuda de su organización que lo está buscando para matarlo. Empezamos la película después de una misión en Kiev. El equipo del FMI, liderado por Jim Phelps, es enviado a Praga para evitar que Alexander Golitsyn se robe la lista NOC de la CIA, que contiene las identidades de agentes encubiertos en Europa. La película arranca con música de espionaje y una escena de interrogatorio a Dimitri. Dato: en la película, FMI significa la Fuerza de Misiones Imposibles, o Impossible Mission Force, en inglés. Una agencia secreta ficticia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de operaciones encubiertas de alto riesgo. Y aquí tengo una observación: los créditos nos dan mucha información de lo que posiblemente puede pasar, música adrenalínica, y es súper reconocible que es el team de Misión Imposible. La misión se presenta como súper elaborada y emocionante, con un estilo montaje, dándonos como un briefing mientras se va ejecutando. Y aquí tengo otra observación: el camera work y la narración funcionan excelentes mientras vemos la acción y honestamente de la pata nos juquea. Todo parece ir según lo planificado, el equipo se mueve con precisión, cada miembro cumple su rol y la tensión se mantiene al borde del asiento. Justo cuando creemos que estamos por lograrlo, la situación ahí da un giro y todo se va al garete. Jack Harmon muere aplastado en un elevador, otros miembros del equipo son eliminados en explosiones, puñaladas y disparos, un caos total, tremendo revolú. En resumidas cuentas, Ethan Hunt es el único sobreviviente. La lista cae en manos de un traficante de armas llamado Max, y aquí tengo una observación: nos dan el dato de Jobs 314. En un restaurante elegante de Prada, Ethan se reúne con el director del FMI, Eugene Kittredge,
La conversación, que comienza con un tono formal, rápidamente se vuelve tensa cuando Kittredge revela que la misión fue una trampa diseñada para atrapar a un moho o un topo dentro del FMI. Kittredge insinúa que Ethan es el traidor y le muestra que su acceso ha sido revocado. Mientras tanto, en un plano paralelo, vemos cómo arrestan a sus contactos. La presión se va acumulando. Ethan, acorralado pero siempre un paso más adelante, improvisa un escape, y es que él saca una goma de mascar explosiva que le habían dado en esa primera escena, y él tiene que mezclar la parte roja con la parte azul. Mientras la está mascando, la lanza contra un tanque de peces, una pecera gigante, y escapa. Mientras toda esa agua va saliendo, hay un montón de agua, cristales y peces, y aquí nos damos cuenta de lo inteligente, rápido y creativo que es Ethan Hunt. También es la primera vez que lo vemos actuar completamente solo, no tiene backup, lo que marca entonces un cambio en el tono de la película, porque él siempre depende de otras personas que ejecuten algo primero antes del actual, como parte de un plan elaborado. Aquí él está sobreviviendo. Ethan regresa a la casa segura en Praga, y al investigar Jobs 314, descubre que es una referencia bíblica que los lleva a foros religiosos en línea. A través de ello, él logra contactar a Max, que es la traficante de almas. De momento, Claire, que es la esposa de Jim Phelps, aparece viva, afirmando que ella fingió su muerte como parte del plan. Ethan está sorprendido y obviamente no confía en ella. Ethan se comunica con Max y le advierte que la lista de agentes que obtuvo es falsa y rastreable. Max duda de él, pero justo en ese momento una redada liderada por Kittredge interrumpe el lugar. Ethan y Max logran escapar. Ya fuera del alcance del FMI, Ethan le propone un trato: conseguirle la lista real a cambio de 10 millones y la identidad del misterioso Jobs, que es el topo dentro de la agencia. Ethan recluta a dos agentes que también están desautorizados, y es el hacker Luther Stickle y el piloto Franks Krieger. Y aquí tengo una observación: el lenguaje del guión está súper elaborado, tienen la terminología como es. Y esto se ve en las escenas de planificación y espionaje, lo que entonces le da autenticidad y sumerge a la audiencia en el mundo de esta inteligencia y las operaciones encubiertas. Dato: Luther Stickle es un hacker y experto en tecnología. A pesar de haber sido desautorizado por el FMI debido a las actividades no aprobadas, sigue siendo uno de los mejores en su campo. Su personalidad es seria, leal y muy profesional, lo que lo convierte en uno de los aliados más confiables de Ethan Hunt. Curiosamente, Luther es el único personaje, junto con Ethan, que aparece en todas las películas de la saga. Franks Krieger es un piloto y especialista en operaciones encubiertas. También fue desautorizado por el FMI y tiene un pasado turbio, lo que genera dudas sobre su lealtad a pesar de ser reclutado por Ethan por sus habilidades. Se le describe como frío, calculador y un poquito arrogante. Se infiltran en la sede de la CIA en Langley para robar la lista verdadera. La misión central consiste en robar la auténtica lista del NOC, y esto es una base de datos importante que tiene las identidades reales de agentes encubiertos, la cual se encuentra almacenada en un servidor de alta seguridad en el headquarters de la CIA en Langley, Virginia. Ethan necesita esta lista para negociar con Max y desenmascarar a Job, el traidor infiltrado. La sala que guarda esta lista está bajo máxima seguridad, y esto significa que él no puede entrar al edificio o entrar a la bóveda. No, él tiene que hacer un plan aquí magistral para poder entrar sin que nadie se dé cuenta. La sala del servidor está protegida por múltiples sistemas de seguridad avanzados, incluyendo escáner de retina, reconocimiento de voz y sensores de temperatura, sonido y presión en el piso. El plan de infiltración requiere que Luther hackee desde una guagua que está afuera, mientras Ethan va bajando silenciosamente desde el techo
suspendido por cable. Para facilitar la operación, se le administra un laxante en el café del analista de la CIA, William Dunlow, que esta es una de las pocas personas que tiene acceso, con el fin de que entonces se vaya al baño y no se dé cuenta que Ethan va a entrar desde el techo. Empezamos la misión y hay varios momentos de alta tensión. Krieger casi compromete todo al dejar caer una cuerda. Además vemos una gota de sudor de Ethan que estuvo a punto de activar un sensor de temperatura. El cuchillo de Krieger se clava en el escritorio, se cae desde donde él estaba, pero afortunadamente ya esto pasa después de que Ethan había logrado salir de la sala con la lista. Y lo que tengo que decir aquí es que esta escena es icónica, es lo que define esta primera película de Misión Imposible. Y es interesante cómo nos cuentan lo que está pensando hacer mientras lo explican, lo vemos. Esto es un ejemplo de lo que se llama show, don't tell, manteniéndonos a nosotros la audiencia completamente incluidos y al borde del asiento de un ataque al corazón. Ethan logra copiar la lista en un floppy y engaña a Krieger para que se le entregue a Stickle. Mientras tanto, Kittredge arresta falsamente a los papás de Ethan para atraerlo a él. Ethan llama desde un teléfono público permitiendo que los rastreen. Jim de la nada reaparece y le dice a Ethan que Kittredge es el topo, es el Mo. Pero Ethan ya sospecha de Jim tras encontrar una Biblia del Drake Hotel de Chicago donde Jim estuvo asignado. Y esto es bien interesante porque lo vemos a través de Ethan y solo él y nosotros sabemos que algo no cuadra y él no lo deja saber, él simplemente juega. Y aquí tengo un dato. Jim Phelps, quien se creía que estaba muerto después de la misión fallida en Praga, reaparece y se encuentra con Ethan. Le presenta su versión de los hechos acusando a Kittredge de ser el informante dentro de la organización. Entonces Ethan no confía en lo que le está diciendo. Esta escena sobresale por mostrar no solo lo que Jim dice, sino también lo que Ethan está pensando. Mientras Jim describe la supuesta traición de Kittredge, la cámara presenta flashbacks desde la perspectiva de Ethan, donde se observa a Jim cometiendo los actos que él atribuye a Kittredge. Y esto indica que Ethan ya sospecha de Jim, pero no lo confronta y le permite entonces seguir hablando, sabiendo que Jim había sido asignado a ese hotel y esto automáticamente los relaciona con la traición. Ethan organiza un intercambio final con Max en un tren de alta velocidad. Max va a recibir la lista de la NOC auténtica y a cambio Ethan espera obtener la identidad del Mo o del Job y el dinero. Sin embargo, Ethan ha invitado en secreto a Kittredge, el director de la FMI, para que le sirva de evidencia o para que él vea la transacción y aquí atrapar al verdadero traidor. Y de esta manera Ethan queda absuelto. Max es guiada al vagón de equipaje donde se encuentra la lista, el dinero y Jobs o el Mo. Desde una ubicación remota, Luther sabotea la transferencia de datos para evitar que Max conserve la lista. Claire, la esposa de Jim, aparece para cobrar su parte, pero descubre que Jim en realidad es Ethan disfrazado. Y este twist confirma que Ethan conocía desde el principio que Jim era el traidor y utilizó este setting para exponerlo. Y aquí tengo una observación. Esta escena es efectiva porque une todos los cabos sueltos en un solo lugar. Nos dan engaños visuales o nos dan twist, como máscaras, identidades falsas, y mantienen la atención hasta el final, revelando la verdad junto a los personajes y te hacen a ti también partícipe de lo que está pasando. Tú eres un observador en esto. El verdadero Jim Phelps aparece armado y no tiene más opción que dejarnos saber si yo soy el traidor. En el vagón del tren, Claire intenta razonar con él, pero al ver que duda, Jim la mata sin piedad, revelando que todo fue una trampa para eliminar a Ethan y quedarse con el dinero y la lista. Claire estaba al tanto del plan desde el principio. Lo que Jim no sabe es que Ethan está usando unas gafas con cámara oculta, transmitiendo en vivo la conversación a Kittredge,
quien observa desde otro vagón, así queda expuesto como el verdadero topo, el verdadero Mo. Jim sube al techo del tren para escapar con Krieger, que pilota un helicóptero volando peligrosamente cerca del tren. Ethan lo sigue y en una maniobra extrema engancha el helicóptero al tren, forzándolo a entrar al túnel del canal. Ahí entonces Ethan usa otra goma de máscara explosiva para destruir el helicóptero, matando a Jimmy y a Krieger en una de las secuencias más memorables del cine de acción. Y tengo una observación. La escena del tren es una locura. La tensión, el montaje está bien adrenalínica. Mientras tanto, Kittredge arresta a Max y recupera la lista de NOC que Luther había interceptado. Luther también logra rescatar a los papás de Ethan y a otros agentes inocentes que habían sido usados como carnada para capturar a Ethan. Con la verdad ya en la mesa, Ethan y Stickle son reincorporados al FMI, pero Ethan no está seguro de volver al equipo. En el vuelo de regreso, una azafata se le acerca discretamente y le ofrece una nueva misión, esta vez como líder del grupo. Y, by the way, la próxima misión es en Aruba. Y con esto se acaba la película. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántas peceras vamos a explotar para evitar que nos cojan. Yo entiendo que esta película se merece un 9 de 10. Tenemos un guión que es eléctrico, es bien interesante. Te engancha desde esa primera escena y no pierdes el interés. Recuerdo que la primera vez que vi esta película la comparé con Mad Max de los 70 con Mel Gibson y en mi mente tenía muchas escenas con una edición como bien cruda, con mucho jump cut. Pero al verla una segunda vez me di cuenta que estaba equivocado. La edición va con el tipo de película que estamos viendo, la complementa y hasta te da este comfort vibe de saber de que De Palma tiene el timón del barco. La narrativa del guión tiene un ritmo que acompaña la trama de la película. Estamos en una línea y según perdimos al equipo, se fue a la casa por la ventana. Acompañado con la música, el montaje, recreamos muchas de estas escenas y es divertido. La película se centra en la traición y la desconfianza, mostrando desde el principio cómo el equipo de Ethan es eliminado, revelando entonces una trampa. Esta situación lleva a Ethan a desconfiar de todo, incluyendo de su agencia, sus aliados, incluso Claire. La traición de Jim Phelps, su mentor, es un golpe fuerte que redefine las creencias de Ethan y en un futuro esto lo hace un poquito más aware de lo que está pasando en su misma organización. Un tema importante es la identidad y el engaño donde Ethan adopta múltiples identidades para sobrevivir y descubrir la verdad. El uso de estas máscaras y disfraces nos dice que en el espionaje la verdad es lo más importante. A diferencia de muchas películas de acción, Ethan triunfa mediante la inteligencia y la astucia en lugar de la fuerza bruta. Su ingenio y capacidad de improvisación es importante como se muestra en la escena del robo en Langley. Por supuesto, la corrupción y la codicia también están presentes, ejemplificadas por Jim Phelps, quien traiciona a su país y a su equipo por dinero. Max, el traficante de información, representa el mercado negro de secretos donde todo tiene un precio. Por último, la lealtad y la redención se manifiestan en personajes como Luther, quien demuestra ser confiable a pesar de las circunstancias pasadas. La actuación del grupo completo, en específico la de Tom Cruise, brutal. Da gusto ver este grupo tirarse los planes y las misiones. Me imagino que el cast se divirtió grabando y eso se nota en pantalla. Para hacer la primera película, que en ese momento no se sabía que iba a ser tan exitosa, es tremenda entrega. Entre los highlights está la música, los montajes y la edición. Ese team de Misión Imposible es reconocible donde quiera que lo escuche. Los montajes nos llevan de la mano en cada misión para entender al dedillo lo que se quiere lograr. La edición, como ya hablé, tiene ese feeling de los 90 bien marcado y de su director también, junto con la cinematografía y los efectos especiales prácticos. Las misiones dan gusto verlas y vale la pena estar al borde del asiento a ver si las van a completar con éxito. Mi escena favorita viene siendo la escena de la infiltración
de la bóveda, me acuerdo que mi esposa estaba mordiéndose las uñas de tan buena que estaba. También me gustó la escena de la pecera, porque aquí tenemos el stunt de Tom, que es buenísimo, y se puede decir que es el primero de esta franquicia. Entre mis personajes favoritos, voy a escoger dos. Diría Luther. Me encanta su swag, compromiso, lealtad con Ethan y el departamento. Y me gustó Jim como villano. Creo que me acordaba de la primera vez que la vi, que él era la rata o el mole. Pero la vi hace tiempo, dejé que fluyera. El personaje de Krieger no me gustó porque no me acordaba de él. Y fue una sorpresa ver este actor en pantalla, pero me molestó que fuera malo. Siempre lo asocio con Leon the Professional. Vestimenta y make-up se fusionan y son elementos clave de cada misión, donde tenemos personajes fingiendo ser otras personas para obtener lo que necesitan y completar su objetivo. Así que estos dos son esenciales para el éxito de la película. Entre lo negativo, lo que no me gustó fueron los efectos especiales en computadora, especialmente en la secuencia del helicóptero dentro del túnel. Ahí fue donde la película me sacó un poco. Se nota que era CGI de los 90 y aunque entiendo que para la época era lo que había, el resultado final se siente poco creíble. El helicóptero volando a las millas dentro de un túnel con el tren tan cerquita. Yo entiendo que el movimiento del helicóptero, la iluminación y las explosiones no tienen el mismo peso visual que el resto de la película, que hasta ese punto había usado muchos efectos prácticos en locations reales. También la secuencia del tren en general me dio un vibe de que estaba en un estudio y no se ve fluido. Hay momentos donde el fondo se ve plano como si los personajes estuvieran actuando frente a una pantalla y esto le quita un poco de tensión a la escena que debería sentirse 100% real y peligrosa. La recomiendo para el aficionado de películas de acción y espionaje. No hay nada fuera de lugar o morboso, es divertidísima y te deja con las ganas de seguir viendo. Qué bueno que tenemos más películas, definitivamente las recomiendo y es de esas películas que tengo en mi colección y seguiré viendo más hasta completarla. Ya con esto acabamos, un 9 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes y con la página oficial. También tenemos un perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Hay un tab llamado Butaca de Propuestas. En este tab, si usted tiene una recomendación y quiere que yo añada una película al queue, la puedo hacer. Si quieres recibir correos electrónicos semanales, tengo un tab que se llama ¿Quieres emails semanales? Llena la forma, te tarda 2 minutos y cada jueves, cada vez que publico, te envío un email. Físico en el mundo digital es el blog donde enseño mi colección física de películas en el canal de YouTube y en el blog escrito. También está disponible en la página de Filming Notion. Y por último vas a encontrar el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filming Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.